Allí ya estamos grabando. Anda, espérenme, tengo la transcripción. Bueno, entonces acá como introducción vamos a pues recordar un poquito de lo que ustedes se acuerdan de biología, porque el ciclo menstrual es otro tema del segundo corte y es cómo está dado el endometrio durante pues todo el ciclo menstrual, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que tenemos una fase menstrual donde el endometrio en su capa funcional, que es la que se desprende con cada periodo, ¿qué le va a pasar? Se descama, se cae. Y pues cerca del día 5 o 6, que ya se fue la menstruación, es decir, ya se desprendió toda la capa funcional del endometrio, vamos a ver que ella empieza otra vez a proliferar. Y por eso del día 7 al 14 más o menos del ciclo menstrual, el endometrio va a estar en un constante crecimiento. Sin embargo, sus glándulas van a estar totalmente inactivas. Más o menos desde el día de la ovulación en adelante inicia la fase secretora. Y es que esas glándulas ahora sí me van a estar produciendo cosas y secretando cosas. ¿Qué es lo que nos van a producir y qué es lo que nos van a secretar? Nutrientes básicos para que sobreviva el feto mientras se logra la correcta formación de la placenta. ¿Cuáles son esos nutrientes básicos? Ácidos grasos libres, muchísima glucosa, aminoácidos. Entonces, todo eso, bueno, y oxígeno también. Todo eso permite que se pueda alimentar el embrión mientras que se termina la formación de la placenta. Eh, Aquí también tenemos entonces cómo se va dando o qué pasa desde que se dio la fecundación hasta que llega ese cigoto o ese embrión hasta dentro del útero y empezar el proceso de placentación. Entonces tenemos que los primeros días y las primeras horas, ¿qué es lo que ocurre? Se formó ese cigoto gracias a la fecundación y empieza un proceso de una mitosis acelerada, es decir, aumentar la cantidad y el número de células, perdón. Y cerca del día 7, 6 y medio, o sea, a la semana que se dio la fecundación, es que se va a empezar a eh, llegar y adherir ese embrión al endometrio. Y empezar a decir, bueno, vamos a ver si forma la placenta, cómo es que se forma la placenta y eso. Entonces, aquí hay diferentes fases de ese embrión en crecimiento que da origen a la placenta. Entonces, para recordarles o contarles, la placenta es un órgano híbrido que tiene un origen o una configuración de sus estructuras, que una parte viene de mamá y la otra viene del embrión. Entonces, el embrión, ¿qué es lo primero o los tejidos principales que él se va a dividir? Cuando él ya hizo su poco de multiplicación de células y ya está cerca a llegar al útero y empezar ese proceso de placentación, él tiene dos tipos de tejidos. Está el embrioblasto, que nos va a dar origen a todos los tejidos del embrión, todos los órganos, los sistemas, los huesos, la piel, todo. Mientras que alrededor hay otro grupo de células que se llama el citotrofoblasto o el trofoblasto en general. Primero digamos trofoblasto. Ese trofoblasto, ¿para qué nos sirve? Es el grupo de células que va a dar origen a la placenta. Entonces, por eso es tan importante, porque si por alguna razón yo no tengo suficientes células trofoblásticas, el feto o el embrión va a tener placenta, no, y se va a morir. Entonces, de un momento. Listo, ahora sí. Entonces, lo que les venía diciendo. Tenemos dos tejidos, embrioblasto va a dar origen a los tejidos del bebé, órganos, todo, mientras que el trofoblasto es quien nos va a dar origen a la placenta.
y que si un bebé no tuviera placenta, simplemente no se va a desarrollar porque no tiene los nutrientes necesarios para poder crecer. Entonces, a medida, digamos que a los 9 días, ¿cierto? Que ya llegó ese embrión al útero y ya dice, bueno, yo de aquí soy y yo tengo que formar la placenta para poder sobrevivir. Literalmente eso es lo que piensa el embrión. Vamos a tener que se empieza a formar también la cavidad amniótica y aparece otro grupo de células que es el hipoblasto. A continuación, vamos a tener también que el trofoblasto se divide en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. ¿De qué se encarga el sincitiotrofoblasto? Se va a encargar de hacer un proceso de invasión completa al endometrio de la mamá. Obviamente ese endometrio que va a coger no va a ser la capa basal, ¿cierto? Sino que está en contacto más que todo con la capa funcional. Por eso es que durante el embarazo no hay menstruación. Si la menstruación es que se desprenda la capa funcional del endometrio. Y aquí la capa funcional del endometrio es la que está en contacto con la placenta. Entonces, esa es una de las razones también de que porque, pues, si la paciente durante el embarazo sangra, es patológico, no es normal. ¿Listo? Entonces, bueno, ese sincitio trofoblasto, otra de sus características es que no produce ningún tipo de hormona y tampoco puede hacer mitosis, sino que él se va a encargar de invadir, invadir, invadir. ¿Y cuál es el pensamiento del sincitio trofoblasto? Él dice, yo tengo que empezar a buscar sangre, porque la sangre del endometrio en la mamá, ¿qué es lo que me trae? Me trae los nutrientes y me trae todo el oxígeno que necesita este feto para crecer. Entonces, ese es el pensamiento del sincitio trofoblasto, invadir hasta llegar a vasos sanguíneos y obtener los nutrientes de la mamá para que los utilice el feto. Por otro lado, hay otra capa que se llama el citotrofoblasto. Entonces, el trofoblasto se volvió sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿De qué se encarga el citotrofoblasto? El citotrofoblasto sí tiene actividad mitótica. Entonces, ¿el qué hace? Le da más células al citotrofoblasto para que siga invadiendo. Por otro lado, este citotrofoblasto va a tener una gran cantidad de actividad hormonal, como lo es la hormona gonadotropina coriónica humana, que es específicamente la que se identifica en las pruebas de sangre para saber si la paciente está embarazada o no, y lo mismo en la prueba de orina o pues sí, las pruebas de embarazo caseras. Entonces, tenemos esas dos estructuras, sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, que están allí formando lo que va a ser en un futuro la placenta. Entonces, miren lo que pasó a los 14 días después de la implantación. Tenemos que aquí hay un sincitiotrofoblasto que logró su cometido. Encontró los vasos sanguíneos del endometrio de la mamá, lo rompió para poder tener sus nutrientes, literal como si fuera un parásito. Se está alimentando completamente de los nutrientes de la madre. Mientras que el citotrofoblasto está pues arriba del sincitio y se encarga de dar mayor cantidad de células para que pueda seguir pues funcionando. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar a esto. Es lo mismo que les he venido mencionando. Y, o sea, es como, ajá, escrito lo que les dije. Y otra cosa, que esto no fue lo que les mencioné, ¿qué ocurre con el cuerpo lúteo? Si recordamos, el cuerpo lúteo ocurre en el ovario después de que se degeneró o se rompió un folículo, ¿cierto? Él queda sangrando hasta que se convierte, gracias a la LH, en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el encargado de producir la progesterona en los primeros 4 meses de embarazo. ¿Por qué? Porque después de los 4 meses ya se formó bien la placenta y pasa a ser la placenta quien nos dé la progesterona durante el embarazo.
¿Por qué es tan importante que haya cuerpo lúteo? ¿O cómo hace el cuerpo lúteo para saber que él tiene que durar los primeros 4 meses del embarazo? Pues él recibe las señales de que en sangre hay gonadotropina coriónica humana, o sea, que hay feto. Entonces, como el cuerpo lúteo recibe estas señales, él sabe que debe permanecer los primeros 4 meses del embarazo produciéndonos progesterona. Y recordemos que la progesterona es una hormona progestación, proembarazo, es decir, que gracias a ella es que hay un embarazo pues sano y se dan todos los cambios en los diferentes sistemas pues de la madre para que pues se pueda desarrollar el feto sin afectarla a ella pues. Bueno, eso con lo que pasó con el trofoblasto, ¿cierto? Hizo sus dos capas, ajá, de una invasora, otra que hace es mitosis y produce hormonas, listo. ¿Qué pasó con el embrioblasto? El embrioblasto hizo otras divisiones de células, es decir, yo tenía un grupo grande de células y nos fuimos subdividiendo en otras. Entonces, él se divide en hipoblasto y del hipoblasto aparecen unas células que se llaman mesodermo extraembrionario. Entonces, ya sabemos que embrioblasto me va a formar todos los sistemas y las estructuras, órganos del bebé. Mientras que este grupo de células que aparecen a partir del embrioblasto van a ser parte también de la placenta. Entonces, se llama mesodermo extraembrionario somático. De esta forma, ya obtuvimos o ya mencionamos los 3 tipos de células que nos están creando la placenta. Entonces, la unión de sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y este mesodermo extraembrionario nos van a dar origen, a la placenta o al corión o a las vellosidades coriónicas. ¿Listo? Entonces, placenta sería el órgano como tal o la estructura que se origina a partir de cada unidad funcional que serían las vellosidades coriónicas. Es como si dijéramos que las nefronas todas juntas me forman el riñón. En este caso el riñón es la placenta y las nefronas pues son las vellosidades coriónicas. Entonces aquí vemos las vellosidades. Entonces, es como si yo tomara la placenta un pedacito, cómo se vería su unidad funcional. O sea, aquí se va a entender un poquito mejor para que les explique el poco de células de las que estaba hablando, o de sincitio y citotrofoblasto. Entonces, una vellosidad coriónica primaria, es decir, muy primitiva, digamos que los primeros días que se empieza a formar esto, antes del día 16, pues tenemos que hay sincitio trofoblasto al exterior, ¿cierto? Que va haciendo su invasión, buscando sangre en la mamá, y tenemos en el centro un citotrofoblasto que se encarga de hacer mitosis y de producir la gonadotropina coriónica humana. Esa sería como una placenta chiquitica, una placenta en formación. Entonces, esto es lo primero que ocurre. Luego, esa vellosidad coriónica pasa a ser secundaria cuando se le une el mesodermo extraembrionario, que es ese tercer tejido que yo les mencioné que se une al final. Entonces, ese está hecho de tejido conjuntivo o pues en este caso un tejido mesenquimatoso en esta etapa embrionaria. Entonces, ya tenemos aquí en esa vellosidad coriónica secundaria los 3 tejidos que yo les mencioné: sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, que sería el que se ubica en el centro. Luego, perdón, ya hablamos de una vellosidad coriónica terciaria cuando aparecen además vasos sanguíneos y puede haber macrófagos ahí residentes cuidando que no haya pues ningún tipo de infección en la placenta, o sea, hace parte más de inmunidad. Entonces, una vellosidad coriónica terciaria o madura, aparte de tener los 3 tejidos base, tiene sus vasos sanguíneos. Entonces, ya creó sus propios,
vasos sanguíneos, sus propios glóbulos rojos pasan por allí, que obviamente vienen de comunicación con mamá. Sin embargo, es diferente tener tú tu propio vaso sanguíneo que acá estarle robando literalmente. Entonces, esto aquí prácticamente es nada más que la sangre de la madre confluye en este espacio. O sea, es algo bastante primario o básico. Mientras que cuando ya tenemos un desarrollo propio, ya hay un vaso sanguíneo de la placenta. Por eso también la placenta sangra. Y si la placenta empieza a sangrar, es un problema y es otra patología. Que eso lo vamos a ver también en patología. Entonces, listo. Cuando ya yo tengo un embarazo avanzado en una placenta sana, lo que yo voy a ver es que los sincitiotrofoblastos o las células de sincitiotrofoblastos necesitan invadir más si ya formamos la placenta, ya estamos casi que al final del embarazo. No. Entonces se forman unos nudos sincitiales y es que esas células de sincitiotrofoblasto que veíamos aquí al comienzo se empiezan a agrupar, forman grupitos. ¿Listo? El citotrofoblasto está en mucha menor cantidad, sin embargo, él permanece. Si vemos el número de células, aquí hay un montón y aquí nada más hay unas cuantas. Los vasos sanguíneos son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ya estoy al final del embarazo, en un embarazo avanzado, y el bebé necesita más sangre porque ya está más grande. Y pues siguen permaneciendo los macrófagos. Entonces, este es como el proceso de cómo va cambiando esa vellosidad coriónica primaria muy básica hasta que ya tenemos conformada la placenta, que sería incluyendo los tres tejidos y los vasos sanguíneos, y el final del embarazo, que ya vemos que se necesita mayor cantidad de sangre, la dan los vasos sanguíneos, ya no necesitamos que el sincitiotrofoblasto esté invadiendo. Entonces, digamos que de esta forma es como se está conformando histológicamente la placenta. Otra cosa, yo creo que esto como tal no lo mencionan en Ross, que es el libro de histología, pero cual es algo interesante, lo menciona la doctora María José, de pronto en el laboratorio, si se los da ella o el profesor Leider. Entonces, lo que se dice aquí, no sé si le está dando otro profesor. Bueno, lo que se menciona aquí es que la cantidad de nudos sincitiales son signos histológicos de una placenta en estado avanzado del embarazo y también pueden aparecer en procesos isquémicos. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de nudos sincitiales puede ser mayor, o sea, que las células de sincitotrofoblasto se agrupen mucho más si tenemos una placenta que se está quedando sin oxígeno por alguna otra patología, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero igual por si se los preguntan, ahí está. Bueno, entonces aquí esta es otra imagen de cómo se vería un poquito más grande esa unidad funcional que les he venido mencionando, que sería la vellosidad coriónica, el corión frondoso o el corión velloso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí tenemos una placa coriónica, es decir, el grupo de células macro, y ellas van a empezar a extenderse literal como si fueran unas hojitas. Y esto lo hacen para poder estar en contacto con el endometrio de la mamá. El endometrio de la madre durante el embarazo se convierte en decidua. Entonces no decimos endometrio gestacional, sino que le decimos la decidua. Entonces, bueno, aquí vemos la misma conformación. Está el mesodermo o ese tejido conectivo, el mesodermo extraembrionario que yo les decía, sería lo naranja. El citotrofoblasto son las células más o menos blanquitas o palitas que se ven aquí bien circulares. Y el sincitiotrofoblasto es la estructura, siempre está más externa porque es quien está invadiendo. Entonces vemos otra forma de cómo se pueden representar las tres capas que nos están dando origen a esa placenta. Aquí en el centro de ese mesodermo extraembrionario estarían los vasos fetales. Entonces, es lo mismo que estamos viendo acá, pero pues en un diagrama diferente. Entonces, bueno,
Entre una vellosidad y otra, entre una hojita y otra, una prolongación y otra, queda un hueco. Eso se llama espacio intervelloso. Entonces, es el espacio que hay entre una vellosidad y otra. También se llaman las lagunas placentarias. Entonces, me queda un hueco o un espacio. ¿Qué va a quedar en ese hueco? Por ese hueco va a entrar toda la sangre de los vasos uterinos que vienen de las arterias espirales de la mamá y entra toda la sangre de la mamá. Entonces, en este hueco o en este espacio, ¿qué se va a permitir? Se va a permitir que le lleguen todos los nutrientes, o sea, aquí hay glucosa, también hay oxígeno, pues esos son los principales, y por difusión simple o difusión facilitada, todos esos nutrientes que están aquí en este espacio van a ingresar, o sea, van a pasar todas estas capas que les mencioné hasta llegar a los vasos fetales. Así le va a llegar al feto sus nutrientes y el oxígeno, que es lo que necesita para poder crecer. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, bueno, digamos que aquí habría una gran cantidad de oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, factores de crecimiento, todo lo que necesita el bebé para crecer. ¿Listo? Entonces, esos nutrientes, ya les dije, difusión simple, difusión facilitada, receptores para glucosa, transportadores, van a ingresar, o sea, atraviesan todas estas capas por esos transportadores y mecanismos de transporte hasta llegar a los vasos sanguíneos del feto. Llega a los vasos sanguíneos del feto y allí se distribuye toda la sangre y todos los nutrientes al bebé. Entonces, bueno, ya con esto terminamos aquí con la parte de la decidua. Entonces, decidua va a ser todo ese endometrio que ha sufrido ciertos cambios a partir del embarazo. ¿Cuáles son los cambios? Que esas glándulas endometriales van a estar súper gruesas, súper llenas de nutrientes para poder cumplir con todos los requerimientos que necesita el bebé. Entonces, vamos a tener digamos que las distintas zonas de cómo se va a llamar la decidua. Entonces recordemos que si no hubiese un feto, ¿cómo estaría el útero? Tenemos nuestro útero aquí, ¿cierto? Y por dentro va a estar recubierto todo su músculo liso de una capa gruesa de endometrio. Entonces normalmente se vería así. Como ahora está ocupado por un embrión, al comienzo de la gestación, miren que prácticamente la placenta está dentro del endometrio. ¿Sí ven? El endometrio o la decidua sería esta parte que estoy señalando aquí, se como el rosadito claro. Entonces, allí la decidua se divide en basal, que es la decidua o el endometrio en el embarazo que está en contacto directo con la base de la placenta, o sea, donde se dio la placentación, donde se pegaron esas células, esas vellosidades que hemos venido mencionando. Esa sería la decidua basal. También tenemos la decidua capsular, que es esa parte de endometrio que está rodeando al embrión en pues, esta fase como bastante temprana de la gestación. Y finalmente tendríamos nuestra decidua parietal. Esa decidua parietal sería la que queda al frente de la que está rodeando al bebé. Entonces, digamos que ¿por qué se da así al comienzo? Pues porque la placenta está prácticamente dentro de la decidua. Por eso aparece como esta tercera capa. O sea, aún no se ve que el bebé está justo en el centro o en el hueco, en la porción hueca del útero. Aquí vemos un poquito mejor cada capa, la capsular que está rodeando al embrión, la capa de la decidua basal que está en contacto estrecho con la placenta y la capa de la decidua parietal que es esta que está justo al frente de donde está el embrión. Cuando ya estamos en un embarazo mucho más avanzado, ¿qué pasa? El bebé necesita ese espacio. Definitivamente ocupa
todo el espacio hueco del útero con su crecimiento. Entonces nos quedamos solamente con la decidua basal, que es la porción de la decidua que está en contacto estrecho con la placenta. La decidua, perdón, parietal, que es como si fuera la pared de donde está el bebé, y vemos que la decidua capsular empieza a ser parte, o digamos, un poquito de el amnios y la cavidad amniótica. Pero si vemos, esto sí, ya se parece un poco más a lo normal, o sea, el útero tiene su espacio hueco, ¿cierto? Recubierto por endometrio, y durante el embarazo el bebé está ocupando ese espacio hueco y la placenta está adherida entonces a esa parte de la decidua basal. ¿Qué debe pasar al final del embarazo también? La placenta, primero sale el bebé y después sale la placenta. La placenta debe de desprenderse totalmente, o sea, como si estuviera medio pegadita allí. Entonces, eso lo van a ver en gineco más adelante. Uno hace una tracción, va jalando la placenta desde el cordón umbilical hasta que ella se desprende de esa decidua. Entonces, ¿por qué la paciente después del embarazo va a quedar sangrando? Porque todos esos vasos sanguíneos que se habían roto aquí para que el bebé tuviera sangre y le llegara a las vellosidades la sangre, van a quedar abiertos. Entonces, es por eso que después de que sale el bebé, la paciente queda sangrando al menos durante 15, 10 días. O sea, es como si le llegara la menstruación. Pero esto es endometrio desprendido, esos vasos sanguíneos que obviamente están abiertos porque estaban en contacto con la placenta. Bueno, aquí les voy a mostrar los componentes de la barrera hematoplacentaria. Y es que esta barrera que permite que haya una separación entre la circulación de la mamá y la circulación o la sangre del bebé. Se forma del citotrofoblasto, debajo del citotrofoblasto, la lámina basal del trofoblasto, o sea, del citotrofoblasto, un tejido conectivo mesenquimal, la lámina basal del endotelio fetal y el endotelio fetal. Digamos que todas estas capas son las que nos permiten separar, ¿cierto? Desde donde está la sangre de la mamá hasta donde está la sangre del bebé. Entonces, esta línea de cosas son las que debe, lo que yo les decía, que se atraviesa aquí. Entonces, esa barrera fetoplacentaria está ubicada desde el vaso sanguíneo de mamá o donde está la sangre de la madre hasta llegar al vaso sanguíneo fetal. Entonces, al tener esta separación, ¿qué se permite? Que haya una protección del feto. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo puede romperse esa barrera hematoplacentaria? En el momento del parto. En el momento del parto yo tracciono, o bueno, está todo el proceso mecánico de que salga el bebé, se rompe la barrera hematoplacentaria y en ese momento del parto es cuando se puede dar, por ejemplo, la transmisión de ciertas enfermedades, como por ejemplo es el VIH. Sin embargo, hay otros parásitos y enfermedades que sí pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, como ¿quién? Hay un parásito que es el Toxoplasma gondii, el parásito del gato. Es por eso que a las embarazadas todos los controles se le hace, pues, se verifica que no estén infectadas con el Toxoplasma gondii, porque eso puede afectar el desarrollo del bebé. ¿Qué otra enfermedad sí puede atravesar la barrera hematoplacentaria? El treponema pálido. Entonces, la sífilis puede transmitirse así hacia el bebé, eso se llama una transmisión vertical, y generar también malformaciones y alteraciones congénitas en esos bebés. Entonces, aquí es como un poco de correlación clínica de qué pasaría si cosas que sí pueden atravesar en la barrera hematoplacentaria. Otra de las cosas que también puede atravesar es, si no estoy mal, la hepatitis B y da hepatitis fulminante en el lactante. Entonces, bueno, aquí hay una imagen de cómo se ve la placenta cuando sale. Hay una parte que está adherida a el endometrio y otra parte que está adherida al bebé. Entonces la parte que está adherida al bebé se llama cara fetal y si vemos se ven como puros vasitos sanguíneos, arterias y venas allí,
mientras que en la parte de la madre, o sea, el que está pegado a la decidua, se observan esta especie, perdón, de circunvoluciones que se conocen como cotiledones. Entonces, bueno, yo creo que con eso terminamos. Ah, detengo la grabación.